Quiero hoy comenzar una nueva serie y es las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el primer tema que quiero compartirte hoy es Éfeso, la iglesia que trabaja mucho pero ama poco. La iglesia que trabaja mucho pero ama poco. Y como te mencionaba, es acerca de esta serie de las cartas dirigidas a 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos han escuchado el nombre Apocalipsis? ¿Sí? ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Sí, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Su autor es el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. Apocalipsis significa revelación o lo que es puesto al descubierto. La intención de Dios al revelar el libro de Apocalipsis es mostrarnos cosas para nuestro entendimiento. El tema central del libro de Apocalipsis es la manifestación visible de Jesucristo. En otras palabras, Apocalipsis es un descubrimiento o una revelación de Jesucristo. Escucha esto: el objeto, el sujeto de estudio, el centro de Apocalipsis es Jesús. De hecho, Apocalipsis 1:1 comienza diciendo lo siguiente. Mira en la pantalla, dice Apocalipsis 1:1: esta es una revelación de Jesucristo. ¿Qué es Apocalipsis? Díganlo conmigo fuerte. ¿Qué es Apocalipsis? Una revelación de Jesucristo. Eso es Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. El tema central, muchos creen que el libro de Apocalipsis, el tema central es el anticristo, o la bestia, o el falso profeta, o cuándo viene la gran tribulación. No, el tema central de Apocalipsis es Jesucristo, es que podamos conocer más a Jesús. El libro de Apocalipsis lo podemos partir o estudiar en 3 partes. Primero, lo que Cristo hizo. Segundo, lo que Cristo está haciendo hoy. Y tercero, lo que Cristo va a hacer en los tiempos futuros. Y yo quiero centrarme en lo que Cristo está haciendo hoy en la iglesia. Creo que es muy importante. Y para entender y revelarnos qué es lo que Cristo está haciendo en la iglesia hoy, en el capítulo 2 de Apocalipsis, Juan escribe 7 cartas que están dirigidas a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Estas cartas a las 7 iglesias representan a la iglesia desde la era de Juan hasta nuestros tiempos. Apocalipsis es una carta pastoral y profética para animarnos a ti y a mí a ser discípulos fieles de Jesús hasta el final. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Comencemos pues con la primera carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Éfeso estaba en lo que hoy es Turquía. La antigua Éfeso era un lugar, era un puerto comercial y un centro cultural y religioso muy importante en el imperio griego. Actualmente no existe ni una sola iglesia cristiana en esa región donde se encontraba la iglesia de Éfeso. Y en esta carta que Jesús dirige a la iglesia de Éfeso, usa una estructura que vamos a ver que también usa en todas las siguientes cartas a las demás iglesias. Primero, Jesús les da un saludo. Segundo, Jesús les aplaude lo bueno que han hecho como iglesia. Hay que aplaudir las cosas buenas. Luego Jesús les da una exhortación de algo que no están haciendo bien. Y finalmente los exhorta a que hagan las cosas bien y les da una promesa si ellos hacen las cosas a la manera de Jesús. Apocalipsis 2:1 comienza diciendo así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Jesús comienza esta carta presentándose, haciéndole ver a la iglesia quién es Él. Yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano derecha. Los 7 pastores, los 7 líderes están en mi mano derecha. Y dice Jesús: y yo soy el que me paseo entre los 7 candelabros. O sea, yo habito en las 7 iglesias de Asia. Yo me muevo como quiero porque soy el Señor, soy el Todopoderoso, soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden confiar en mí. Ahora, ¿por qué Jesús se presenta? Escucha, ¿por qué Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso diciéndoles: yo soy el Todopoderoso, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el que todo lo puede? Porque Éfeso era un lugar que en aquel entonces
Cuando tú llegabas a Éfeso, en el puerto encontrabas una estatua de más de 15 metros de Domiciano, quien era el emperador de esa época. Este emperador Domiciano ordenó que se le adorara y se le reconociera como Dios. Éfeso tenía una iglesia, un templo que estaba dedicado a Domiciano. ¿Sabes que debajo de las estatuas de Domiciano el emperador habían títulos para él que decían el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Domiciano estaba usurpando el nombre de Cristo para hacerle creer a la gente que debían adorarlo a él. Por eso Jesús viene y dice: no importa lo que diga el hombre, no importa a quién el hombre te diga que tienes que adorar, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Todopoderoso, yo soy el camino, la verdad y la vida. No importa qué te digan los hombres, no importa qué te digan las personas, si creen o no creen, si te aplauden o no te aplauden. Quiero decirte algo: tú has conocido al único camino, la única verdad y la única vida. Cristo Jesús es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso si tú lo crees. A Él tienes que adorarlo, a Él tienes que reconocerle. No necesitas otro Dios, no necesitas otro Señor en tu vida. Has conocido al verdadero Dios. Amén. Y luego Él les dice en el versículo 2, comienza a aplaudirles lo bueno que han hecho como iglesia, y les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miren lo que Jesús le aplaude a esta iglesia. Era una iglesia efectiva. ¿Te imaginas que Jesús dijera eso de Príncipe de Paz? No, hombre, seríamos una super iglesia. Que Jesús dijera de nosotros: Príncipe de Paz, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, has tenido paciencia, has sufrido con paciencia, has trabajado arduamente y no has desmayado. Si Jesús dijera eso de nosotros, nos damos por bien servidos, ¿cierto o no? Esta era una gran iglesia. ¿Saben? Esta iglesia la fundó el apóstol Pablo. Él llega a Éfeso, funda la iglesia y se queda 3 años afirmando la fe de aquellos cristianos. Y si algo les enseñó Pablo a esta iglesia, fue a trabajar arduamente para extender el reino de Dios. Pablo se la pasaba predicando en las sinagogas, luego le prohíben la entrada a las sinagogas y él se va a un lugar que se llamaba la escuela de Tirano. Era un lugar muy amplio donde la gente llegaba a filosofar, a discutir diferentes filosofías. Y ahí Pablo, todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, Pablo iba ahí a enseñar la palabra de Dios. Pablo le enseñó a esta iglesia a que hay que trabajar arduamente en la obra del Señor. Por eso Jesús les dice: iglesia, te aplaudo que trabajas arduamente en la obra. Pero también el Señor les dice: te aplaudo que resistes lo malo, que no participas de lo malo. Y es que miren, Éfeso era una ciudad que estaba plagada de idolatría, de paganismo, de lujuria, de brujería, de ocultismo. Era un lugar donde se movía mucho la brujería y el ocultismo. Por eso han leído la carta a los Efesios, donde Pablo les dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y que por lo tanto se pongan toda la armadura para que puedan resistir. Esa carta es hacia los Efesios por el contexto en el que ellos vivían en Éfeso, un lugar donde, por ejemplo, mira, Éfeso era el epicentro de adoración de la diosa Diana o Artemisa, la diosa de la fertilidad y que promovía la lujuria y las orgías. Diana tenía un templo enorme en Éfeso, y en ese templo la gente solía ir a cometer orgías con los sacerdotes y sacerdotisas de la diosa Diana, que en realidad eran prostitutos y prostitutas sagradas. Y a los efesios les encantaba ir al templo de Diana a hacer cosas terribles. ¿Sabes? Los bancos se encontraban alrededor del templo de la diosa Diana. La gente tenía que ir al templo de Diana para poder acceder a los bancos, hacer inversiones, gastos, cobros, etcétera. Había un mercado en Éfeso muy grande donde tú podías encontrar de todo. Pero para poder entrar a ese mercado, en la entrada de en cualquier entrada de ese mercado, antes de entrar tenías que agarrar incienso, echarlo en un incensario, y ese incienso se quemaba como adoración a Domiciano. O sea, te presionaban en Éfeso a que participaras del paganismo, de la lujuria,
de la depravación. Pero ¿qué le dice Jesús a la iglesia? Iglesia, bravo, porque estás resistiendo, no estás participando de nada de eso. ¿Les gustaría que nos dijera así Jesús? Iglesia Príncipe de Paz, bravo, porque no participas de toda la depravación que hoy existe. ¿Saben? Hoy hay presión social. En nuestro contexto hay presión social porque aceptemos ideologías que si no aceptamos nos tachan de homofóbicos. Hay presión social porque aceptemos leyes que van en contra de los principios de Dios, ¿cierto o no? Y uno como cristiano tiene que pararse firme en sus convicciones. Y esta iglesia, escucha, Dios no solo les dice resistes, Dios le dice has sufrido y has soportado y no has desmayado. Porque sabes, algunos resistirse a la adoración a Domiciano, a la diosa Diana, a no participar de lo que los efesios participaban, les costaba la vida o la libertad. Metían a los cristianos a la cárcel por no participar de lo que los efesios participaban, que eran costumbres paganas, idólatras, incorrectas para un cristiano. Pero además de eso, Jesús les dice en el versículo 6, Jesús les dice: tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaítas al igual que yo. Los nicolaítas era una secta pseudocristiana que se llamaban cristianos, pero ellos tenían esta creencia: lo que tú hagas con tu cuerpo no ensucia tu alma. Imagínate esta creencia, o sea, puedes darle rienda suelta a tu cuerpo, total, eso no va a ensuciar tu alma. Entonces estos pseudocristianos sí se metían unas borracheras de aquellas, porque al final decían, bueno, lo que haga con el cuerpo no ensucia el alma. Estos pseudocristianos sí adoraban a la diosa Diana, sí le quemaban incienso a Domiciano para quedar bien con los hombres y poder hacer negocios con ellos, porque ellos pensaban, lo que hacemos con el cuerpo no ensucia el alma. Pero los efesios, Dios les dice: bravo, bravo iglesia de Éfeso, porque aborreces la doctrina de los nicolaítas, no andas en ese libertinaje. Esta era realmente una iglesia digna de admirar. Y esto nos enseña que hay momentos donde nosotros debemos decidir a quién vamos a servir, si a Dios o al Dios de este mundo. ¿A quién vas a servir cuando venga la presión social, la presión de la familia? ¿Sobre quién te vas a inclinar? Una decisión tienes que tomar. Y esta iglesia era una iglesia admirable en ese principio. Ellos resistían, se mantenían firmes, no cedían a los principios del mundo. Pero lo interesante es que luego en el versículo 4 Jesús les dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Wow, queridos, escuchen, es una iglesia que es fiel a Cristo, es una iglesia que no vive en el mundo, es una iglesia que no anda en libertinaje, es una iglesia que sirve a Dios. Eran gente como tú y como yo, que todos los domingos ahí están en su culto, que no adoran a otros dioses, que se consideran cristianos y que defienden su fe. Pero con todo Dios les dice: pero tengo algo contra ti, ya no me amas. En otras palabras, perdiste el asombro por mi presencia. ¿Te has dado cuenta cómo cambian las cosas cuando les perdemos el asombro? Hay gente que sigue en la iglesia, sigue sirviendo, sigue considerándose cristiana, no está en el mundo, pero han perdido el asombro por Cristo, la pasión por Cristo, el deseo por Cristo Jesús. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero las cosas cambian cuando pierdes el asombro, la pasión, el deseo, el anhelo. Por ejemplo, quiero hablar de una relación de matrimonios. ¿Qué pasa cuando perdemos el asombro por nuestra relación, por nuestra pareja? Porque, ¿se acuerdan cuando éramos novios? ¿Te acuerdas cuando era tu novia, tu esposa, o tu novio, tu esposo, y tú llegabas a la casa de tu novia, ¿verdad? Y la novia se asomaba y veía que ahí venías. ¿Qué hacía ella? Se asombraba: ¡ya llegó! Y el novio también se asombraba: ¡ya llegué! Pero luego de unos años de casados, el asombro se pierde. Y ahora la misma frase la decimos, pero sin asombro, porque la mujer ve que el marido viene llegando y que dice: ya llegó. Y el marido igual, ¿verdad? Cuando está parado frente a la puerta de su casa dice: ya llegué. La misma frase, pero sin asombro. ¿Te has dado cuenta cómo cambian las cosas cuando les perdemos el asombro? ¿Qué tal los hijos? ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que su hijo dijo la palabra mamá o papá? ¿Fue algo asombroso, sí o no?
Fue asombroso, ¿verdad? Ay, dijo papá, o dijo mamá. Pero luego de unos años le perdemos el asombro aún a los hijos. Y ese mismo hijo que te sigue diciendo mamá o te sigue diciendo papá, ahora cada vez que lo escuchas decirte mamá, papá, tú dices sin asombro, oh, ¿y ahora qué quiere este escuincle? O sea, escucha, mismo hijo, mismas palabras, pero ya no hay asombro. Estás recibiendo el mensaje, la revelación. Y es lo que Jesús le dice a la iglesia: sigues haciendo lo mismo que siempre has hecho por mí, pero ya sin asombro. Sigues viniendo los domingos, bravo, pero ya sin asombro. Solo estás, pero ya no tienes asombro por mi presencia. Ya no tienes pasión por mi presencia. Y cuando le perdemos el asombro a las cosas, el amor se comienza a enfriar. ¿Cuántas cosas estaremos haciendo hoy más por costumbre o por obligación, pero ya no por amor? ¿Cómo se sentiría mi esposa si yo la veo enferma y no puede hacer lo que le toca en casa y le digo acuéstate, yo lo hago, y yo trapeo, yo limpio los muebles? Es más, hasta ese día hasta hago de comer, ¿verdad? Estoy hablando con mucha fe, obviamente. Y luego la voy a ver ahí acostada y le digo, ¿sabes qué? Hoy yo hice el quehacer, hice la comida porque me sentí obligado, porque tú estás ahí sin poder hacerlo porque estás enferma. ¿Se sentiría amada por mí? Pero ¿qué tal si yo le digo, sabes, hoy me quise parar temprano, quise barrer la casa, quise limpiar los muebles, quise hacerte de comer porque te amo? Es muy diferente la misma acción con diferente motivación. Ahora la pregunta es, yo quiero aplaudirte que estás aquí, que sigues presente en Príncipe de Paz. Quiero aplaudirte que no te has vuelto al mundo. Quiero aplaudirte que no te has vuelto a una fe equivocada. Quiero aplaudirte que sigues diciendo que Jesús es tu Señor y tu Salvador. La pregunta es, ¿todavía amas a Jesús? ¿Todavía tienes asombro por Dios, por su presencia, por la iglesia? ¿O será que has caído en un costumbrismo? Porque podemos hacer las cosas sin amor. Podemos tener un matrimonio sin amor. Podemos ser padres, servir y proveer a nuestros hijos, pero sin amor. Y podemos ser cristianos sin amar al Cristo al que nos hemos entregado. Te diré algo: creer en Jesús sin amar como Jesús ama cancela tu influencia, porque Jesús le dice a esta iglesia: si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de ti. ¿Qué es el candelero? Luz, brillo, influencia. Creer, levanta tus manos y di: creer en Jesús sin amar como Jesús, di: cancela mi influencia. Te voy a decir algo: tú puedes predicar a tu familia de Cristo todo lo que quieras, pero si no amas a tu familia como Cristo la ama, vas a perder influencia sobre tu familia. Puedes predicarle a tus compañeros del trabajo todo lo que quieras de Jesús, pero si no amas a tus compañeros como Jesús los ama, vas a perder influencia sobre tus compañeros. Podemos predicarle al mundo, iglesia, pero si no amamos al mundo como Cristo lo ama, vamos a perder influencia en el mundo. No vamos a hacer luz en el mundo si no amamos como Jesús ama. Pero el principio para amar a otros es: amo a Jesús. Todavía tengo asombro por Jesús. Todavía me apasiona Jesús. Todavía me emociono por Jesús. Es lo que Jesús le está tachando a esta iglesia. Tienes obras, me sigues sirviendo, te sigues congregando, sigues ofrendando, sigues fiel, pero ya no me amas. Se volvió un costumbrismo. Y en el versículo 5 Jesús les propone la solución y les dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Aquí Jesús muestra cuál es la solución para no perder el asombro por Cristo. No ser solo una iglesia que trabaja, sino también una iglesia que ama a Jesús y que ama a la gente. Y la respuesta es, dice Jesús: si quieres volver a encender tu amor por mí, haz las obras que hacías al principio de nuestra relación. Escuchen esto: toda relación se enfría cuando dejamos de hacer las cosas que hacíamos al principio de esa relación. Si tú quieres encender cualquier relación que tú quieras, haz las cosas que hacías al principio de esa relación. Por ejemplo, un matrimonio, ¿quieres avivar la llama del amor una vez más en tu matrimonio? ¿Quieres que se vuelva a encender la chispa del amor una vez más en tu matrimonio? Trata a tu esposa como la tratabas cuando era tu novia, que te peinabas, te echabas perfume y no llegabas con las manos vacías a su casa. Siempre llegabas con un detalle: un chocolate, una rosa, un poema, ¿verdad?
¿Quieres avivar el amor en tu matrimonio? Trata a tu esposo como lo tratabas cuando era tu novio, que te maquillabas, ahí estabas volteando de las pestañas para arriba con la cuchara, porque va a llegar el novio. Hay que estar guapos para él, guapas para él, ¿verdad? Y mira, hasta aprendiste a cocinar por amor a él. Mamá, enséñame a cocinar. ¿Por qué? Es que me nació. ¿Sabes cómo se llama eso? Las primeras obras. Aquellas cosas que hacías al principio de la relación, cuando estabas enamorado, cuando estabas clavado. Si tú vuelves a hacer en tu matrimonio las cosas que hacías cuando eran novios, te apuesto que boom, se va a encender un fuego que no va a haber nadie que lo pueda apagar, créemelo. Ahora, lo mismo es con Dios. Dios le dice a la iglesia: oye, se te apagó el amor, y para recuperarlo quiero que hagas lo que hacías al principio de nuestra relación, cuando tenías asombro, amor, pasión por mí. Y quiero tomar el ejemplo de la primera iglesia, la iglesia de Hechos. Esta primera iglesia que tenía asombro por Jesús, pasión por Jesús, había fuego por Jesús, hacían tres cosas que son mismas cosas que tú y yo tenemos que hacer. Y en los 8 minutos que me restan se los comparto. 3 cosas que debemos hacer para mantener el asombro, la pasión, el amor, de tal manera que no seamos solo una iglesia fiel a Jesús, sino que también seamos una iglesia que ama a Cristo Jesús. La iglesia de Hechos hacía 3 cosas para mantener el asombro por Cristo. Número 1, comunión con Dios. Ellos tenían comunión con Dios. Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nota, esta iglesia tenía hambre de la palabra. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos estaban dedicados al estudio de la palabra. No solo los domingos, todos los días tenían un acercamiento con la palabra. Eso los mantenía encendidos en su amor por Dios. Salmo 119:105 dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. La palabra de Dios nos ilumina, nos enciende, nos mantiene encendidos en pasión por Cristo. Por lo tanto, escucha, si tu Biblia está cerrada, tu lámpara está apagada. ¿Quieres que tu vida se encienda en pasión por Jesús? Abre tu Biblia. Y no me refiero a que la abras en el Salmo 23 y la pongas en tu vitrina. Me refiero a que la abras para leerla, para meditarla, para memorizarla, para declararla. Pero además esta iglesia dice que perseveraba en la oración. Orar es del griego koinonía, que quiere decir hablar con Dios, platicar con Dios, tener una charla con Dios, tener una amistad con Dios. Es imposible tener una relación estable si no hay comunicación. La falta de comunicación destroza las relaciones. Cuando tú dejas de orar, dejas de comunicarte con Dios. Esta iglesia amaba la palabra, amaba la oración. Yo quiero retarte que todos los días tú abras tu Biblia y que el domingo sin falta te vengas a la casa de Dios para abrir una vez más tu Biblia y escuchar lo que Dios te tiene que decir para la semana. Que todos los días hagas un tiempo para platicar con Dios, para hablar con Dios, para expresarte con Dios. ¿Sabes qué va a provocar eso? Que tu corazón se encienda en pasión por Cristo Jesús. Lo segundo que hacía esta iglesia, que los mantenía encendidos: conexión con la iglesia. Conexión con la iglesia. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escucha, esta iglesia se mantenía encendida en pasión por Cristo porque primero tenían comunión con Dios a través de la oración y la palabra, se congregaban. En segundo lugar, estaban conectados entre ellos. O sea, no solo es asistir a la iglesia, sino sentirte conectado con la iglesia. Te diré algo: es triste cuando tú asistes a la iglesia pero no te sientes parte de la iglesia, cuando no te sientes conectado con la iglesia. Estos primeros cristianos no solo amaban la comunión con Dios, amaban la comunión con la iglesia. Ahora, qué triste, hay gente que ama el templo pero no ama la iglesia. Y son dos cosas distintas, el templo que la iglesia. Hay gente que le gusta venir al templo pero no le gusta la iglesia. ¿Cómo? El templo es el edificio, el lugar. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Voltee a ver al que está a su lado, solo volteelo a ver tantito. Está feo, ¿verdad? Pero es la iglesia. Dile, si puedes, dile: eres la iglesia.
Y si, escucha esto, si tú quieres mantener tu fuego encendido en pasión por Dios, tienes que amar a la iglesia y conectarte con tu iglesia. No se puede amar a Jesús sin amar a la iglesia de Jesús. Escucha esta iglesia, no se puede amar a Jesús sin amar a la iglesia de Jesús. La Biblia dice claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también dice que la iglesia es el cuerpo de Jesús. No puedes amar la cabeza de Jesús y despreciar el cuerpo de Jesús. No se puede. ¿Te sentirías amada, mujer, si tu esposo te dice: mi amor, amo tu cara, pero tu cuerpo lo aborrezco? ¿Te sentirías amado, varón, si tu mujer te dice: mi amor, tienes cara de tentación, pero cuerpo de arrepentimiento? ¿Te sentirías amada? ¿Qué pasa con un hombre? Si un hombre un hombre que se pasa alabando el rostro de su esposa, que diga: no, mi esposa tiene una cara muy bonita, su naricita, sus cachetitos, sus pestañitas, sus cabellitos, pero tiene un cuerpo que, ay, Dios mío, qué bárbaro, no lo aguanto. Un hombre, aunque se la pase alabando la cara de su esposa, pero si también se la pasa criticando el cuerpo de su esposa, ¿sabes qué va a pasar? Ese hombre va a terminar dejando a esa mujer. Muchos en lo espiritual hacen esto, se la pasan hablando bien de la cara, del rostro de Cristo. Cristo es mi vida, Cristo es mi Señor, Cristo es mi todo, pero se la pasan a la vez criticando el cuerpo de Cristo. Ah, no, pero la iglesia está llena de hipócritas. ¿Te está hablando el Señor en esta tarde? Si tú dices amar a Jesús, pero no te sientes conectado con la iglesia y vives juzgando y criticando a la iglesia, corres el riesgo de enfriarte. Algunos dicen: es que si usted supiera, la iglesia me ha ofendido, la iglesia me han herido. Quiero decir, ¿sabías que la iglesia también ofendió a Jesús? ¿Sabías que Jesús fue herido por su iglesia? ¿Sabías que en el momento en el que Él más los necesitó, ellos lo abandonaron, la iglesia lo abandonó? ¿Sabías que cuando más apoyo necesitó, la iglesia lo negó y dijo: ni siquiera lo conocemos? Pero ¿sabes qué hizo Jesús cuando resucitó? ¿Sabes qué hizo? Fue a buscar a su iglesia, no para reclamarles, fue a buscarlos para restaurarlos, para componer la relación. Jesús nos enseña con esto un gran ejemplo. Primero, ¿qué pretexto le vas a poner a Jesús para no amar la iglesia, para no querer estar con la iglesia? Segundo, tú no te vas de la iglesia solo porque alguien te ofendió dentro de la iglesia. Tú no vas a desconectarte de la iglesia solo porque alguien te hizo el feo, porque esa es la estrategia del diablo, que te desconectes de la iglesia, porque sabe que si te desconectas de la iglesia, tu amor por Jesús se enfría. Quieres mantenerte encendido. Si tú te mantienes conectado con la iglesia y dices: esta es mi iglesia, hoy voy a alabar al Señor y voy a estar junto con mis hermanos. Por el contexto no nos podemos ni abrazar ni besar, ¿verdad? Pero el hecho de estar juntos, sí o no, es algo maravilloso. Démosle un aplauso al Señor porque podemos estar como iglesia en la casa de Dios. Nos amamos como iglesia. Yo quiero que nos conectemos. Yo quiero que te sientas conectado. Mira, esta es tu iglesia, esta es tu casa, somos tu familia. Yo soy tu familia, yo soy tu hermano, tú eres mi hermano, el que está a tu lado es tu hermano. Somos la iglesia de Cristo y debemos amarnos, cuidarnos y estar conectados si queremos mantener el fuego por Jesús encendido. Y termino. Lo tercero que hacía esta iglesia: tenían comunión con Dios, tenían conexión con la iglesia, y lo tercero, compasión por los demás. Con eso quiero cerrar. Compasión por los demás. Hechos 2:45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta primera iglesia era una iglesia sensible a las necesidades de las personas. Ellos decían: de lo que tenemos vamos a apartar algo para ayudar a los que tienen necesidad. Ellos no acaparaban todo, tomaban una parte para compartir con los que tenían necesidad. La verdad es esta: no todos, escucha esto, esta es la verdad, no podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien. Y muchas veces Dios te va a mostrar la necesidad de algún hermano en la fe, no solo para que digas pobrecito, sino para que le des, para que lo ayudes.
La persona generosa siempre va a encontrar la manera de ayudar. El mezquino siempre va a encontrar el pretexto para no dar. Además, para ayudar no tiene que sobrarte. Algunos dicen, es que yo no ayudo porque no me sobra. Pero la Biblia no dice que ayudes si te sobra. La Biblia dice que para poder ayudar tienes que partir tu pan. ¿Cuál pan? El que te ibas a comer tú, el entero. Entonces tomas esa concha y ya no te la comes entera, la partes. Te comes una parte tú y la otra parte vas y se lo das a tu vecino que sabes que no tiene trabajo, al señor que sabes que no tiene casa. Tomas un par de zapatos de los que todavía usas, no de los que ya no quiere ni el diablo porque están todos rotos. Tomas un par de zapatos de los que todavía te pones, los tomas y se los das a aquel vecino que sabes que no tiene zapatos. Tomas de tu despensa, de la que ibas a usar tú en la semana, tomas una parte y vas y se la siembras a alguien. Eso quiere Jesús de nosotros como iglesia, que seamos una iglesia generosa, sensible. ¿Sabes qué dice Jesús que pasa cuando ayudas a alguien que tiene necesidad? Mateo 25:40 dice Jesús: yo, el Rey Jesús, les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Wow. Jesús dice: lo que tú haces por otros es como si me lo hubieras hecho a mí. O sea, al ayudar a otros es como si me hubieras dado a mí. Proverbios dice: el que da al pobre, a Dios le presta, y el bien que prestó, Dios se lo va a regresar con intereses. Jesús quiere que ayudemos en este tiempo de pandemia, donde ha habido tanta escasez, tanta crisis, tanta gente sin trabajo. Quizá tú mismo has recibido ese golpe y decir: no estoy vendiendo lo que antes vendía, no gano lo que antes ganaba. Bendito Dios, es lo contrario, te está yendo mejor, porque la crisis puede ser también una oportunidad para crecer. Pero en el contexto que estés, tú puedes ayudar a alguien. Te voy a decir algo: por muy pobre que estés, siempre habrá alguien más pobre que tú. Por muy necesitado que estés, siempre va a haber alguien más necesitado que tú. Y cuando tú ayudas, no solo está creciendo tu amor por Cristo Jesús. Cuando tú ayudas, te estás echando una bendición encima, porque el bien que hiciste, el Señor te lo va a regresar multiplicado. Iglesia Príncipe de Paz, que no seamos conocidos solo porque somos una iglesia con principios sanos, que seamos conocidos porque somos una iglesia que ayudamos al necesitado. Ahora recuerda, la iglesia no está en Avenida 5 de Mayo número 13, porque saben, aquí en el templo toca mucha gente necesitada. Y cuando les preguntamos: ¿quién te mandó? Es que fui a casa de fulano y me dijo: vaya al templo, ahí le van a dar. Yo no puedo darle, pero en el templo le van a dar. La iglesia no está en calle Príncipe de Paz, en calle 5 de Mayo. La iglesia está en tu dirección. Y cuando ahí te llegue un necesitado, cuando ahí veas una necesidad, ahí Dios quiere que pongas en práctica el amor. Para que tu amor por Cristo pueda crecer, hay que tener comunión con Dios, conexión con la iglesia y compasión por los necesitados. Dale un aplauso fuerte a Jesús por esta palabra. Seamos una iglesia que ama. Escucha, cuando tienes comunión con Dios, vas a tener amor por Dios. Cuando tienes conexión con la iglesia y compasión por los necesitados, vas a tener amor por las personas. Esa clase de iglesia quiere Dios que seamos. Una iglesia sí que trabaja duro, sí que se congrega fielmente, que rechaza los principios del mundo, que aguanta la presión social, pero sobre todo una iglesia que amamos a Dios, que todo lo que hacemos lo hacemos porque amamos a Dios y porque amamos a las personas. Aquí hay gente hoy sirviendo desde las 7, 8 de la mañana. ¿Sabe por qué? Porque aman a Dios y los aman a ustedes. Démosles un aplauso a todos ellos, por favor. Amamos a las personas, por eso servimos. Súmate a este movimiento, un cristiano, una iglesia. Que no seamos una iglesia que trabaja pero que no ama, que seamos una iglesia que trabaja, que se esfuerza, que está firme, pero que ama a Dios y ama a las personas. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás, vamos a orar. Padre, así queremos ser, Señor.
Una iglesia, sí, como Éfeso, que es fiel, que resiste la presión social, que no cede a sus principios, que aguanta la persecución, que está dispuesta, una iglesia que está dispuesta a sufrir si fuese necesario por causa de Jesús, a sufrir burlas, persecución, calumnias, lo que venga por causa de ti, Jesús. Queremos ser ese tipo de iglesia que está dispuesta a encarar las pruebas, el sufrimiento por amor a ti. Queremos ser ese tipo de iglesia que trabaja arduamente en tu obra, Señor. Muchos trabajamos arduamente en lo secular, pero no arduamente en tu obra. Esa es la verdad. Pero queremos ser una iglesia que trabaja arduamente porque tu obra crezca, porque tu obra avanza. Ver a tu obra avanzar, Señor. Pero sobre todo, Dios, queremos ser una iglesia que te ama a ti. Que no seamos una iglesia que ya se acostumbró a un ritual, a una religión. Que no convirtamos el cristianismo en una religión, que venimos los domingos porque ya nos acostumbramos a que así lo hacemos, pero ya no venimos con asombro, con deseos, con pasión por ti. Que no abramos nuestra Biblia solo por costumbre, sino porque tenemos pasión, asombro. Señor, enamóranos una vez más, atráenos una vez más hacia ti, cautívanos una vez más con tu amor. Y que nosotros volvamos a hacer las obras que hacíamos al principio, entre ellas la oración, el mirarte en la palabra, el asistir a la iglesia, el no faltar a la iglesia, como al principio que nos emocionaba venir al templo, venir a estar no solo al templo, sino estar con la iglesia. Nos gustaba ir a nuestra casa de paz, platicar con gente de fe. Que volvamos a esas primeras obras, Señor, donde nuestros mejores amigos eran personas cristianas, porque nos llenaba hablar con ellos, Señor. Nos llenaban sus exhortaciones, las enseñanzas en casa de paz, las reuniones en el templo, las alabanzas, la prédica, el servir en un ministerio. Señor, que volvamos a esas primeras obras que nos mantenían apasionados por ti, Dios. Pero también que seamos sensibles a las necesidades de aquellos menos afortunados, Señor. Danos un corazón generoso para compartir con los que tienen necesidad. No podemos ayudar a todos, ni podemos sacar a todos de su necesidad, pero todos podemos contribuir a las necesidades de los demás, en suplirlas, en sembrarles, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Dios, que es fiel, que aguantemos la presión social, que no cedamos a nuestros principios, pero que seamos una iglesia que te ama con todas sus fuerzas, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que, si aún no le has entregado tu vida a Jesús, quiero decirte que hoy es una buena oportunidad. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere entrar en tu corazón. Él quiere guiar tu vida, quiere perdonar tus pecados, quiere regalarte la vida eterna. Esta carta a Éfeso, Jesús termina diciéndoles: al que venciere, le daré a que coma del árbol de vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Eso se refiere a la vida eterna con Cristo Jesús. Si quieres esa vida que Jesucristo te ofrece y que solo en Él vas a encontrar, ahí donde estás, haz conmigo la siguiente oración: Señor Jesús, soy pecador y te necesito. Sálvame, Jesús. Hoy te abro mi corazón. Ven a Él. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Dame la vida eterna de ese árbol de vida. Gracias por amarme, por perdonarme y por darme una oportunidad más, Jesús. Gracias porque ahora soy salvo y tengo vida eterna, y mientras esté en esta tierra tengo vida plena en ti. Muchas gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Démosle un aplauso fuerte a Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén.